Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre esta lista de biotecnología y medio ambiente de mi canal Son las Cosas de Daniel. Hoy vamos a hablar sobre posiblemente la técnica más sencilla y más eficaz de transformar tus residuos orgánicos en un excelente compost. No me estoy refiriendo a utilizar insectos, porque hay mucha gente que no está dispuesta a hacer eso. Porque le dé asco, porque no tenga espacio, porque no se quiere comprar un terrario como este, etcétera. Utilizar insectos es altamente eficaz. Pero hay algo que es todavía más sencillo. Algo que funciona muy bien. He medido la eficacia de este sistema que os voy a mostrar y casi rinde lo mismo que un terrario de insectos. La cuestión es que en el tema del compostaje nos están un poco vendiendo algunos procedimientos que son muy buenos, pero que son caros. Hay mucha gente en países altamente concienciados con el tema del compost, como puede ser Centro Europa, Norte Europa, etcétera, en Estados Unidos, donde la gente está dispuesta a gastarse pues un dinero importante en comprar ese salvado Bocassi que llaman para hacer abono fermentado, que son microorganismos seleccionados. No necesitas nada de eso. ¿Que lo quieres hacer? Bien, es tu elección. Pero lo que te voy a mostrar es tan sencillo que todos lo podemos hacer, aunque solo tengamos un espacio muy pequeño en un apartamento, y es inocuo en olores, es decir, no va a producir ningún olor, no va a producir lixiviados prácticamente, no va a producir ningún tipo de problema y va a darte un compost de alta calidad. El procedimiento es simplemente añadir biocarbón en una proporción variable a tu mezcla de compost. ¿Qué es el biocarbón? El biocarbón es la transformación de material biológico, es decir, de materia orgánica, en carbón vegetal mediante un proceso que se llama pirólisis. La pirólisis es un proceso de alta temperatura, pero en ausencia de oxígeno. Cuando se produce esa ausencia de oxígeno, permanece gran parte del carbono de las paredes celulares vegetales o de la materia orgánica en general, y lo que se evapora, o lo que se pierde, digamos, son los componentes más estructuralmente más simples. En el caso de paredes celulares quedarían, en el caso de células vegetales quedaría la pared celular y el citoplasma quedaría como hueco. El biocarbón es altamente poroso. Ya hemos hablado que esta transformación se utiliza desde tiempos inmemoriales, de hace miles de años. Se utiliza el biocarbón y se ha comprobado que es una enmienda agrícola excelente y es un acelerante del compostaje. Pero es que además ofrece otras características, y es que absorbe los lixiviados, con lo cual ya no tenemos ningún problema en hacer el compost dentro de casa. No va a haber olores porque se van a absorber esos lixiviados, y además, y esto es todavía más interesante, secuestra en su estructura tridimensional, en esa cantidad enorme de porosidad que tiene, secuestra los gases de efecto invernadero que se emiten durante el proceso de compostaje y que entran en esa matriz, ¿verdad?, de huecos, y evita las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que tenemos todo ventajas. Tenemos un material que absorbe lixiviados y por tanto el agua que se produce por la transformación junto a elementos orgánicos de los componentes que vamos metiendo en el compostaje, evita gases de efecto invernadero, aumenta la aireación, que no lo he dicho, debido a toda esa enorme red de huecos que tiene, es el sitio ideal para que crezcan microorganismos. Se han hecho algunos estudios que indican que cambia incluso la composición de microorganismos de la pila de compost, transformando el compostaje en un proceso realmente rápido y sencillo. El biocarbón es un material que, como digo, está bastante de moda en estos momentos a raíz de los últimos estudios que se han hecho sobre la famosa terra preta, a la que ya hemos dedicado un vídeo, por tanto no vamos a extendernos sobre este tema. Solamente decir que el biocarbón es la solución a muchos problemas, porque además de acelerante del compostaje, se trata de una forma de carbono altamente estable. Algunos estudios indican que en miles de años puede permanecer el biocarbón en el suelo. Dentro de las innumerables técnicas de geoingeniería que se llama
para revertir o disminuir el efecto del cambio climático y de las emisiones de gases de efecto invernadero, se considera que hay dos que son altamente eficaces porque secuestran enorme cantidad de carbono. Una es cambiar los usos agrícolas para hacer que mediante ciertos tratamientos no agresivos evitemos las emisiones y recuperemos carbono para el suelo. Y otro es el biocarbono. El suelo es el gran sumidero de carbono de la biosfera. Podemos almacenar en el suelo una cantidad enorme de biocarbón. La FAO considera que el biocarbón es una de las tecnologías más importantes para revertir el cambio climático. Así que tú desde tu casa puedes hacer mucho. Observa el vídeo que vamos a poner a continuación. Trata de hacerlo en tu propia casa y comprobarás que es una técnica muy sencilla, muy fácil y que no tienes ningún problema. Y utilizarás el compost que se produzca para tus plantas de jardín, para regalárselo a un vecino, para una huerta o para lo que quieras. Pero lo importante es que ningún residuo orgánico de tu casa causará problemas de gases de efecto invernadero. Es el momento en el que no todos nos podemos concienciar. Es el momento en el que podemos hacer algo realmente por la biosfera. Y lo que podemos hacer es sencillamente decirnos: yo no voy a contribuir en la medida de mis posibilidades a la emisión de gases de efecto invernadero. Voy a tratar de reutilizar todos mis residuos de una forma sencilla. Se acabó el gastarse dinero, se acabó el decir no puedo hacerlo. En tu propio apartamento, de forma muy simple, puedes hacerlo. Solo necesitas un recipiente, una caja de plástico o mejor aún todavía de madera o de cartón para que entre más oxígeno. Un saco de biocarbón. El precio que yo compré al último está a 7 euros 50 litros. Es decir, tirado de precio. Y te dura durante un año, por lo menos, o más. Residuos orgánicos, que los puedes picar lo más finitos posibles, precisamente para que la actividad de microorganismos sea mayor. Un poquito de humus de suelo agrícola o con buena calidad, suelo de bosque que te nutra de microorganismos beneficiosos, lo que llamamos microorganismos de montaña, pero bueno, no me gusta ese término porque también hay bosques en llanura, ¿no? Entonces, humus de un bosque rico. A ser posible, incluso puede ser de un parque urbano que tengas. Yo tengo un parque enfrente de casa, podemos coger microorganismos de distintos árboles, del suelo del árbol, pequeñas cantidades, no necesitas mucho, simplemente como inóculo. Y si quieres, algo de serrín para aumentar todavía más el carbono, porque hay que tener en cuenta que el biocarbón tiene carbono, pero ese carbono no reacciona. Entonces podemos añadirle un poco de serrín para aumentar la velocidad del compostaje. ¿Aproximadamente qué proporción? Hay algunos estudios que nos están hablando de lo que yo llamo 8841, que sería 8 partes de residuos orgánicos, 8 partes de compost maduro, 4 partes de material fibroso, que puede ser hojarasca, serrín, etc., y una parte de biocarbono. Yo en el tratamiento que he usado muchísimo biocarbón, he usado la mitad de la caja de biocarbón, he añadido muy poquita cantidad de residuos de compost maduro y de humus y el resto de residuos orgánicos. Llevo 5 meses, he dicho 2 o 3 antes, pero realmente pensándolo detenidamente han sido 5 meses, introduciendo en la caja que vais a ver a continuación residuos orgánicos. Y todavía no he notado ni un solo olor. No he cambiado el biocarbón, no he añadido más biocarbón. Añadí, como digo, la mitad de la caja. Y creo que estamos ante la técnica más simple, más sencilla y más eficaz de hacer compost en tu propia casa. Adelante vídeo. Hasta otra. Bueno, pues ahora vamos a introducir una serie de residuos orgánicos que tenemos aquí. Aquí hay un poco de todo, hay verduras, hay restos de pan picado con la máquina del robot de cocina. Hay pozos de café, bolsitas de té, hay restos de frutas, un tomate pocho, hay de todo. Todos los restos que se han acumulado durante aproximadamente un día y medio se han picado muy finitos para favorecer la actividad de los microorganismos. Cuanto más pequeño sea el picado, y los robots de cocina nos permiten hacer esto en segundos, pues más fácil va a ser que los microorganismos ataquen en una superficie mayor
y por tanto la degradación se produzca antes. Entonces, debajo del terrario de los insectos tenemos una caja de plástico donde toda la comida que los insectos no les da tiempo a consumir, pues la pasamos a la actividad de los microorganismos que están ahí abajo. Entonces vamos a ver la caja que tenemos aquí. Es una simple caja de plástico. Como veréis, si os acercáis aquí, la tengo puesta una tela para que, bueno, pues no entren insectos, moscas, etcétera. Aunque lo que vamos a hacer es abrir un poquito el sustrato, que es principalmente, esto empezamos siendo la mitad de biocarbón aproximadamente, es decir, el biocarbón llegaba hasta aquí, lleva pues como unos 3-4 meses echando restos orgánicos con bastante frecuencia, no huele absolutamente nada, el biocarbón hace que todos los olores queden atrapados en la estructura tridimensional del biocarbón y no hay drenaje, con lo cual no hay anaerobiosis, porque prácticamente todos los lixiviados son absorbidos también por el biocarbón y lo único que tenemos que tener un poquito de cuidado es abrir un hueco. Lo vamos a abrir para evitar que los insectos, que, insisto, con la tela no se cuelan, pero por si acaso pudieran, pequeñas mosquitas del compost, pudieran aprovecharse de estos restos. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es abrir un hueco. El otro día echamos los restos aquí, ahora vamos a abrir un hueco por el otro lado. Tengo también algunos insectos aquí, pequeñas larvas de ninfas de cucarachas en pequeña cantidad, porque también a veces le echamos un poquito de compost de cucaracha, de Blaticompost, para que le dé también una microbiología. También echamos aquí restos de humus. Particularmente es muy interesante el utilizar humus de bambú, que es muy rico en hongos micorrízicos, de pinares, de hoja caduca, etc. Cuanto más variabilidad de microorganismos metamos, mejor. Entonces metemos aquí simplemente parte de los residuos que tenemos aquí y con un pequeño instrumento de estos de jardinería, pues lo vamos a mezclar. Vamos a dejarle algo a las cucas también, aunque prácticamente se lo han comido todo. Vamos a dejarles un poco. Bien. Entonces vamos a remover para mezclarlo íntimamente con el material que ya está compostado. También aquí podemos añadir, ahora no lo vamos a hacer, pero podríamos añadir algo de serrín. Es decir, la idea es tener residuos orgánicos, compost maduro, algo de humus y un poquito de serrín que le va a dar fibra. Y por supuesto el biocarbón. El biocarbón lo podemos añadir en la cantidad que estimemos oportuno. Yo lo he echado casi la mitad de la caja, puede ser menos, pero bueno, mi planteamiento ha sido echar la mitad de la caja y esperar a que suba hasta aquí arriba el residuo. No pasa nada si echamos mucho biocarbón, porque luego esto lo vamos a mezclar cuando lo utilicemos en la huerta o en agricultura o lo que sea, lo vamos a mezclar con suelo de la zona. No deberíamos superar el 15-20% de biocarbón cuando lo mezclemos con el suelo. Y nada, revolvemos así. Y esto en 2 días, por increíble que pueda parecer, en 2 días ha desaparecido cualquier resto orgánico que podáis imaginar. Tapamos. Y ahora ya ni huele, ni atrae insectos, ni nada. Y prueba de que esto se degrada muy rápido es que si abrimos en este lado, veréis que hace 2 días que echamos aquí algunos restos de alimento y como podéis observar si os acercáis aquí al hueco, no hay restos de la comida que echamos hace 2 días. Cada 2 días, y además esto tiene un olor agradable, es un olor a humus, no huele mal en absoluto. Y para mí este es el sistema de reciclado de residuos en un pequeño apartamento ideal. Una caja simplemente de plástico
biocarbón, un poquito de resín si le queremos, o hojarasca si le queremos dar un poquito más de carbono, residuos orgánicos y algo de tierra de jardín o compost maduro que nutra de microorganismos. Podemos echarle humus también. Un sistema sencillísimo para reciclar todos los residuos orgánicos de tu casa, funciona estupendamente, no huele, olvídate de salvados Bocassi, olvídate de comerte el tarro, biocarbón es la solución. El biocarbón forever. Un saludo y nos vemos en otra entrega. Bien, nada más, como habéis visto es extraordinariamente sencillo y te animo a que extiendas este vídeo en redes sociales, que le enseñes, que lo hagas primero tú en tu casa y que le enseñes a todo el mundo a hacerlo, a tus vecinos, a tus amigos, familiares, etcétera, y que se extienda una ola que permita hacer algo parecido a lo que se ha hecho en Japón durante la pandemia, en lo que se ha hecho en Indonesia, en Surabaya, la ciudad de Surabaya, que es que la gente simplemente ya por costumbre hace su tratamiento de residuos en su propia casa. El beneficio para la biosfera de eso es enorme. Y si el ejemplo cunde, revertimos el calentamiento global en gran medida. Y no es una utopía, porque precisamente el biocarbón, repito, es el mejor sumidero de carbono que tenemos a nuestra disposición. Un saludo, si te gusta este vídeo te pido que le des al enlace, que lo extiendas en redes sociales y nos vemos en otra entrega. Chao.